93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología. 93.0. En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. FM. Atlántida. La élite en búsqueda de la inmortalidad. Es la verdad sobre el origen de la élite en la sociedad humana moderna y su búsqueda cruel de la inmortalidad. La élite son los sirvientes de él. La historia de la Atlántida, la civilización altamente desarrollada antediluviana. Ella está mencionada en el patrimonio literario mundial de Sumeria, Babilonia, Elade, así como en los mitos de diferentes pueblos del mundo. Es una película que se mostró en el marco del programa De un ateo a la santidad en Alatra TV. Un documental en el que se revela por primera vez la verdadera historia de la humanidad. La historia alternativa. Tecnologías altamente desarrolladas, las armas climáticas, la lucha por el poder, la guerra nuclear de la antigüedad, tecnologías únicas para prolongar la vida más allá del límite de la especie, los megalitos, la inmortalidad en el cuerpo para los elegidos. Los hechos y las pruebas. Atlántida. La élite en búsqueda de la inmortalidad. Capítulo 2. En Enuma Elish, el papel principal en la creación del mundo ya no se asigna a Enlil, sino a un dios llamado Marduk. Y nuevamente se repite la vieja historia. El dios principal establece el orden mundial a través de la violencia. El leitmotiv de la fuerza es el derrocamiento forzoso de las antiguas fuerzas, el poder por el derecho del más fuerte. A Marduk se le asigna el epíteto de Gosposbo, el dominio, es decir, Enlilia sobre los dioses. Le llaman Enlil de todos los dioses. Así, Marduk ocupa el lugar principal en el panteón de los dioses del segundo milenio antes de Cristo. Por los esfuerzos de los sacerdotes al final del periodo babilónico antiguo, ya es venerado más allá de Babilonia. Y aún más tarde, en la época helenística, la historia de Marduk está copiada en gran medida por los arcontes de los helenos. Pero al principal dios lo llamaban Zeus, y a la montaña en la que gobernaba, el Olimpo. ¿Cuál es el objetivo principal de este poema difundido en Enuma Elish? Aquí el objetivo principal es la reducción de muchas imágenes de los dioses en uno. Por lo tanto, las características de los dioses sumerio-acadios, Enlil, Enki, Ea y de otros ya han sido transferidas a Marduk. ¿Por qué en épocas posteriores el dios principal de otros pueblos y tribus que cayeron en la influencia de este sistema de visión del mundo tuvo características y cualidades personales muy diferentes y contrarias? Por ejemplo, uno enojado o amenazante o temible, otro que concluye un convenio con la gente elegida, causó confusión en los creyentes e incomodó preguntas a los sacerdotes. Dios es uno. Pero, ¿por qué el sistema tomó tales medidas, transformando las múltiples imágenes de él y su élite en diferentes cualidades de un solo Dios? Es que el concepto de un solo Dios es un concepto desde el conocimiento espiritual primordial.
porque en aquellos tiempos el conocimiento comenzó a renovarse gracias a los profetas que predicaban acerca de un solo Dios y que venían a este mundo en oposición a la activación del sistema. Los conocimientos primordiales sobre un solo Dios tuvieron una gran resonancia entre la gente. Sin embargo, los profetas venían y se iban, y el sistema permaneció en la mente de las generaciones que vivieron desde la conciencia. Por lo tanto, el conocimiento primordial, traído por los profetas, los sacerdotes de las religiones dominantes en aquel tiempo, lo distorsionaron. Sustituyeron y asignaron a un solo Dios las cualidades de sus múltiples dioses mortales del pasado, como la ira, el odio, el rencor, etc. Hicieron todo lo posible para que las personas teman a Dios y no lo amen, para que le traigan sus regalos y ofrendas, pero no le sirvan. Los hechos interesantes. ¿Conocen los conceptos de la Trinidad, el Consejo de los Siete, la personalidad, el alma, el mundo invisible? Todos estos conceptos fueron conocidos en Babilonia, la heredera de la civilización sumeria. La Trinidad, el Consejo de los Siete. Para la comprensión, en aquel tiempo, la estructura general del panteón de los dioses, que fue establecida aún en el periodo de Sumeria con su sistema de esclavitud, permanece sin cambio durante toda la época de la antigüedad, incluso en el periodo babilónico antiguo. Es decir, a la cabeza del mundo entero está la Trinidad, el Dios supremo Anu, Enlil y Ea. Están rodeados por un consejo de los 7, en otros casos de los 12, grandes dioses que determinan los destinos de todo en el mundo. Shimatu. Todos los dioses están divididos en dos clanes, en dos grupos genéricos, los Ichishis y los Anunnakis. En los relieves y sellos de esta época, a menudo se representan escenas que muestran cómo la deidad patrona conduce a una persona al Dios Supremo para determinar su destino y recibir una bendición. Se creía que con la pérdida de su deidad protectora, una persona queda indefensa frente a la obstinación malvada de los grandes dioses, y podría ser fácilmente atacada por demonios malvados. Estos son los ecos del tiempo de la gobernación de él y su élite en Atlántida, que se demostrarán vívidamente más adelante en la historia sobre el Olimpo. La personalidad, el alma, el mundo invisible. Los ecos del conocimiento primordial se encontraban en Babilonia, y esto se evidencia por el hecho de que en el segundo y el primer milenio antes de Cristo, los habitantes de este país sabían acerca de la personalidad como el espíritu. El portador de la personalidad del humano fue llamado Yamasu, y las fuerzas vitales del hombre, el Shedu. Ahora bien, el concepto de el alma, Napistu, significaba algo impersonal. Se identificaba por los sacerdotes o con la respiración o bien con la sangre, es decir, aquello que nos une a la persona directamente con un solo Dios. Los sacerdotes, al seguir las instrucciones de su conciencia, los sustituyeron por los conceptos materiales, o sea, desde el punto de vista del mismo sistema. También se sabía en esos tiempos sobre el mundo invisible, los fantasmas, las sombras enojadas de los muertos que no reciben ofrendas, diversos tipos de espíritus del reino de Ultramundo, Utukus, Asax, Lemunti, demonios furiosos, los espíritus nocturnos Incubus Lilu, que visitan a las mujeres, los Sucubus Lilith, Lilitu, que poseen a los hombres, y otros. Mo, fuerzas secretas. Mo es uno de los conceptos teológicos sumerios más importantes. Hoy a menudo se traduce como Me en la designación de los poderes secretos, las entidades divinas. Por ejemplo, el mito dedicado al secuestro del Me de Inanna por Enki. No está claro de dónde vino la traducción Mo como Me y quién estaba interesado en ello, pero en realidad, en el conocimiento primordial, uno de los nombres de Alat fue Mo, de donde viene el hecho de que los pueblos en el periodo tardío de época del renacimiento de la civilización humana, incluidos los sumerios, tuvieron las palabras que han llegado también hasta la lengua eslava y se usan hoy en día. Son Mosh, potencia, Moch, poder, y Moye, el mío, etc.
Los sumerios, en general, tenían más sonidos O en su idioma. En su lengua se conservaron aún desde los tiempos antiguos dos conceptos importantes: Mo, en el significado de Alat, y Do, antes, como el concepto de anti-Alat. Por lo tanto, muchos títulos y nombres se asociaban con estas palabras y designaban las fuerzas espirituales o fuerzas que se oponían a ellas. Pero si el idioma sumerio más tarde se convirtió en un idioma muerto, en el idioma eslavo todavía hay ecos de conceptos importantes para la antigüedad. Do, antes, en ruso, en el significado de la acción terrenal, la de anti-Alat. Todavía se usan tales expresiones, por ejemplo, como Dotogokak, antes de, Dokuda tibutesh neperechit, ¿hasta cuándo vas a contradecirme? Otsiuda dotuda, de aquí hasta allá, Doroga, camino, y demás. En general, el idioma eslavo es uno de los pocos que preservaron los ecos de la lengua común de la antigüedad profunda, que conocían los pueblos que vivían en diferentes continentes. Se creía que las poderosas fuerzas de Mo fueron una fuerza impulsora en el desarrollo del mundo. La poseían las personas, los pueblos, las ciudades, los templos. Pero estas misteriosas fuerzas podrían abandonar al que las poseía. Con ellas también fueron dotados de objetos de culto, donde estas fuerzas mantuvieron sus propiedades invisibles durante un tiempo. Los conceptos sumerios de Mo se convirtieron en ideas acadias sobre la tabla de los destinos, que determinaban el movimiento del mundo y los acontecimientos mundiales. Más se acentuaba en el hecho de que la posesión de estas tablas proporcionaba o confirmaba la dominación mundial. En la antigüedad se creía que la posición de los conocimientos sobre Mo fue muy significativa, parecido a cómo en el mundo moderno un gobernante de una nación posee un maletín nuclear. Según el poema Enuma Elish, estas tablas de destinos eran la propiedad de la diosa Tiamat, Enlil, Marduk y otros dioses. Enuma Elish, el dominio de él y la élite. Hasta la fecha, los especialistas en sumeriología reconocen el hecho de que todavía no saben bien la lengua sumeria y hay un problema, un desentendimiento elemental de los textos antiguos, tanto sumerios como babilónicos. En muchos casos se ven obligados a dejar huecos, poniendo interrogantes, o satisfacer con solo una idea general sobre alguna parte del texto, a menudo confiando solo a su intuición y a aquel entendimiento que les permitió adquirir la civilización actual dentro de su formación obtenida. Es curioso cómo se traduce hoy en día para el público el título, las primeras palabras del poema épico babilónico, Enuma Elish. Se centra activamente la atención en el hecho de que lo más probable sea que signifique cuando en lo alto, presentando sobre la base de esta hipótesis diferentes versiones de la interpretación de las palabras. Es solo que este tipo de encubrimiento de la verdad es beneficioso para alguien. Sin embargo, para los iniciados, esto es el dominio de él y su élite, y para los demás es cuando en lo alto. Y la primera línea de la epopeya para los iniciados suena así: Do, antes del dominio de él y su élite. Escribir al comienzo del texto sagrado Do, antes, fue una técnica estándar en la literatura antigua, como una indicación de anti-Alat. Por ejemplo, antes de que existieran estos y esos dioses, antes de que el cielo y la tierra existieran, antes de que el hombre fuera creado había algo primordial. O sea, antes de que había algo, en el sentido de anti-Alat. Fue Alat del mundo espiritual, el mundo de un solo Dios, que dio lugar a todo el Do, antes, es decir, anti-Alat. Y entonces fue manifestado el mundo material. Entonces, el que está más informado sobre la verdadera historia de los tiempos, comprende sobre qué historia nos está narrando esta especie de Biblia de Babilonia y por qué precisamente estas palabras fueron puestas por los antiguos sacerdotes como primeras y luego, copiado de estos textos, fue interpretado para los pueblos. Un conocimiento conocido, desconocido. La isla de los inmortales
en mitos de arcontes de los antiguos helenos y antiguos sacerdotes hebreos. Hoy en día, las más conocidas para las nuevas generaciones y difundidas por el mundo son las leyendas de los arcontes de los antiguos helenos y de los antiguos sacerdotes hebreos sobre el país de El y su isla de los inmortales. Sabiendo lo primordial, se puede ver fácilmente aquello que fue implantado en el patrimonio espiritual común de los pueblos, distorsionando su esencia y significado para conseguir el dominio y el poder mundial. ¿Usted cree que no ha oído hablar del país de El? Pero ni siquiera se da cuenta que hoy en día, como un esclavo, vive bajo sus auspicios. Piénselo, incluso si usted es un ateo. ¿Por qué desde la infancia tiene una imagen de Dios como un anciano con barba sentado en el trono? ¿Por qué desde pequeño tiene el deseo de poseer objetos mágicos y de parecer un héroe guerrero de un cuento? ¿Por qué le atrae el deseo oculto de unirse a los inmortales y vivir en el paraíso en un cuerpo material? ¿Por qué sus aspiraciones en este mundo están dirigidas a llegar a ser un dios mortal elegido, es decir, parte de la élite? ¿Qué tan poderoso es él en su mente hoy en día? La élite son los sirvientes de él, los que juran al dios él, el que proporciona servicios a dios él. Elysium, Elisha, él. En las leyendas de los arcontes, de los antiguos helenos, que extrajeron sus conocimientos de los antiguos sacerdotes de Oriente, se menciona el país de él bajo diferentes nombres. Además de Atlántida, los más famosos son Elysium o los Campos Elíseos y también Olimpo. Elysium, en la antigua mitología, es un paraíso terrenal que se encuentra en el confín oeste del mundo. Tiene la forma de una isla, donde vivían su vida los elegidos por el dios El, mientras que los héroes y las personas virtuosas permanecían allí solo después de la muerte, más solo en forma de una sombra. Es un país de gozo y placeres que fue mencionado por los antiguos poetas helénicos Homero y Hesíodo. Homero menciona que Elysium está situado en los mismos confines del mundo, en las orillas del río Océano. Elysium jugó su papel en la representación figurativa de varias generaciones de personas que tomaron de estas leyendas la falsa idea de un paraíso divino como de un lugar especial que se encuentra precisamente en la tierra, donde los elegidos viven supuestamente en el cuerpo inmortal. ¿Qué significa la palabra Elysium? Elysium, o los Campos Elíseos, se traduce del griego como campo de estancia, la tierra de estancia del dios El. Conocido por la Biblia, el nombre hebreo antiguo Elisha, Eliseo, Elisa, de ahí el nombre de los Campos Elíseos. Como ya sabemos, se encuentra en el segundo milenio antes de Cristo en las tablillas cuneiformes de la epopeya acadio-babilónica, escrita por la escritura cuneiforme sumeria. Es interesante que la palabra El generalmente se traduce como Dios, potencia, poder, el que está arriba. Eish significa hombre, y la palabra Elisheva significa un hombre que jura a Dios. Más, el sustantivo Shewa, juramento, tiene la misma raíz que el numeral Sheva, 7. Se revela una interesante cadena. Los 7 primeros sabios míticos de Eridu, la ciudad de los primeros reyes de la civilización sumeria. Los 7 primeros sabios en la ciudad-estado antigua de Atenas, que jugó un papel destacado en la historia de Grecia. Los 7 que juran a Dios, la élite. En general, cabe destacar que en la antigüedad, en el Medio Oriente, fue bastante extendido el concepto de un pacto, testamento, y sus diversos tipos, entre las personas, entre los reyes y los súbditos. Uno de tales testamentos significaba una solemne promesa de forma unilateral, una especie de juramento, en el cual una de las partes se comprometía a realizar ciertas acciones. Un tipo especial de tratado fue el pacto que se concluía entre Dios y el hombre.
era similar al tratado sobre la concesión de derechos por un gobernante a sus súbditos. Es interesante que el término Antiguo Testamento es un calco del griego antiguo, que literalmente significa el antiguo contrato, el que fue antes. Él. Las referencias más famosas hasta la fecha a la antigua deidad suprema, el progenitor llamado El, también se preservaron en la mitología de los pueblos que habitaron en el sexto a tercer milenio antes de Cristo en Siria, Palestina y Fenicia. Diferentes pueblos antiguos llamaron a él de distintas maneras. Por ejemplo, uno de los conocidos nombres del dios El es Il, Ilu, Ilim, Elim. En el periodo helenístico, El, Ilu, se identificaba con Zeus. Además, tenía diferentes epítetos por los cuales era venerado en otros tiempos por diferentes pueblos. Por ejemplo, en Siria y luego en el Imperio Romano fue reverenciado como el Agabal, o sea, el de la montaña, el Iogabal, el sol de las montañas, o por ejemplo los epítetos de él como el Olam, es decir, Dios eterno, el Elión, es decir, Dios altísimo. Son uno de los nombres más antiguos que fueron incluidos en el Tanaj, la Biblia del judaísmo. Curiosamente, que el dios local de Jerusalén, el Elión, fue venerado como el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, el señor del país, acceso a cual se concedía solo a aquellos que traían los diezmos. Él fue venerado como un símbolo del poder supremo. Fue considerado el gobernante del mundo, el padre de los dioses y los humanos, que concedía la descendencia a la gente, rey de los años, señor de la inmortalidad. Lo retrataban como un anciano barbudo con ropa larga y una tiara alta con cuernos. A él se lo representaba como a aquel que aceptaba el sacrificio y bendecía a quien lo ofrecía. Y también en la imagen de un toro. Cuenta la leyenda que él vive junto a la fuente del río en el origen de ambos océanos. Encabeza el consejo de todos los dioses, que son sus hijos. Los dioses actúan solo con el permiso de él. La lista de Ugarit, de los dioses, también menciona al padre de él, a quien él derroca posteriormente para llegar al poder. Pero, poco a poco, él mismo pierde este poder. En el primer milenio antes de Cristo, en el panteón judío prejudaístico, la imagen de él se fusionó con la imagen de Yahvé, Shevó. Fue ampliamente venerado en Fenicia. En otras tribus, Yahvé es venerado como el hijo de él. El concepto de él como un símbolo de poder, la deidad suprema que encabeza el consejo de los dioses, se conservó también en la Biblia. En el Antiguo Testamento hay tales palabras: Dios se levanta en la asamblea de los dioses, entre los dioses juzga. En hebreo suenan así: מזמור לאסף. אלוהים ניצב בהדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. Además, Elohim es uno de los nombres de Yahvé en el Antiguo Testamento en plural. Es decir, no significa Dios Yahvé, sino dioses Yahvé. Al principio, dioses crearon el cielo y la tierra. En el hebreo, en lugar de la palabra Dios, se encuentra Elohim. La palabra Elohim se encuentra en la Biblia casi 2000 veces y proviene de la raíz semítico común El. El también es el antiguo nombre de Dios en la Biblia del judaísmo Taná. Es un recopilatorio que forma parte de la Biblia cristiana. En la Biblia eslava, tradicionalmente se le da a la palabra Dios el significado de ser fuerte, poderoso, arriba. Los hechos interesantes. El hecho número 1. Hasta el día de hoy, a él se le considera el patrón no solo de las antiguas ciudades. Esta denominación también se puede encontrar en los nombres de lugares geográficos, antiguas construcciones arquitectónicas y templos. Él aparece no solo en la asignación de los nombres modernos, sino también en los nombres de pueblos enteros,
que ni siquiera son conscientes de la verdadera historia. ¿Por qué así y no de otra manera? En los círculos privados de los reyes y sus gobernantes se toma la decisión urgente de tal renombramiento. ¿Y quién patrocina similares iniciativas y por qué? Por ejemplo, la historia de la antigua Grecia. Desde el 2000 a.C., las tribus de los aqueos, acayos, junto con los jonios, dorios y eolios, fueron unas de las principales tribus griegas antiguas. Sin embargo, en el siglo VII a.C., los arcontes decidieron nombrar a sus tribus subordinadas que vivían en ciertos territorios con el nombre común los helenes y el país Helade. Así se llama hasta ahora, y para el pueblo se propuso la justificación para introducción de tal nombre con referencia a los mitos, escritos por los arcontes mismos. Pero la pregunta es, ¿de quién era esta historia que escribían los mismos arcontes? El hecho número 2. Eva Vara. La Casa Blanca. La Casa Blanca es un nombre muy conocido. Pero, ¿por qué precisamente así se llama a la residencia de los gobernantes en diferentes países? Aún en el siglo III a.C., en la antigua Mesopotamia, en las poderosas ciudades de Sipar y Eleazar, Larsa, había dos templos, que eran objetos de cuidados especiales, tanto de los reyes babilonios como asirios y caldeos, pues en ambas ciudades estos templos se llamaron Eva Vara, la Casa Blanca o la Casa del Radián. Por ejemplo, en Sipar, la Casa Blanca contenía 300 salas y locales, entre las cuales se encontraban las viviendas de los sacerdotes y las cámaras reales. Las Casas Blancas estaban dedicadas al dios acadio Shamash, que fue el nieto de Dios Enlil. El dios Shamash fue reverenciado principalmente como un dios que establece leyes y vigila el cumplimiento de las mismas. Fue considerado un dador de luz y prosperidad, liberaba a los prisioneros e incluso resucitaba a los muertos. Este dios fue representado como un anciano con una larga barba que se sienta en el trono. ¿No le son familiares estas imágenes a su conciencia? .0 93.0 FM. .0 El hecho número 3. Elegidos por él, la élite, los que juran al dios él. Es interesante que hoy en día la palabra la élite, en diferentes idiomas de los pueblos de Europa, tiene el mismo significado, el elegido, y se escribe de modo casi igual, élite. Wir sind die Elite zu einer neuen Elite. We are some of the global elite. Our elite. Free elite. Controlled by the elites. The elite of the elite in Mario Kart. 엘리트는 내 몸에 Elite course, c'est là. The elite. We are elite. Nadia, elite Simone. 엘리트 학생들. Elite pro headset. We're the elitist of the elite. Up high! Whoa, hey now! El término la élite en el idioma francés se utiliza desde el siglo XII, en el idioma inglés desde el siglo XIV, con el significado seleccionar, elegir para el servicio, es decir, elegir a un sirviente al que se le asigna un grupo subordinado. En las lenguas europeas, la palabra la élite se expande hasta el final del siglo XIX. Para el uso común, se introduce en los años 30 y 40 del siglo XX. Se dice hoy en día que las ideas que posteriormente sirvieron de base para la creación de la teoría de élite, en concreto, la selección para los círculos gobernantes, la educación y la formación de líderes potenciales, se estaban desarrollando incluso por el descendiente del arconte Solón, el filósofo antiguo heline Platón, el mismo Platón quien mencionó sobre la antigua leyenda de la Atlántida. Pero,
¿En qué fue basada su cosmovisión y la cosmovisión de aquellos cuya voluntad fue implementada en sus obras? La antigua nueva ideología. Ilíada, Odisea. Ilíada y Odisea son los poemas épicos griegos antiguos atribuidos a un poeta desconocido llamado Homero, y hasta el día de hoy estas obras son enaltecidas para las nuevas generaciones, como las obras maestras literarias inigualables, los monumentos de importancia mundial. Pero, ¿cuál es su esencia? Las epopeyas de Homero, Ilíada y Odisea tienen similitudes con la epopeya babilónica Enuma Elish y Sobre el que lo vio todo, sobre el héroe Gilgamesh y otras leyendas de la literatura sumeria babilónica. Están cambiados los nombres de los dioses principales, pero la trama principal oculta de las historias sobre la guerra de Troya y las aventuras de los protagonistas lleva a lo mismo. La última palabra en el destino del héroe o de los pueblos se queda en disposición del Consejo de los Dioses, encabezado por el dios humanoide principal, que posee todas las cualidades y vicios humanos. De hecho, no es solo un monumento del pasado, esto es una grabación en la conciencia humana de la ideología de los atlantes, de la historia de la vida de los dioses, sentados sobre un monte de la inmortalidad, el Olimpo. Ilíada narra sobre los participantes de los sucesos de la guerra de Troya. Es un momento clave, en el que participaron todos los dioses del Olimpo. Y no fueron los propios dioses los que participaron, sino que solo se reunieron en el consejo y decidieron, dirigidos por Zeus, cómo se desarrollaría el curso de los acontecimientos, quién iba a perder o morir, incluso si la suerte estaría en el lado de unos u otros héroes o pueblos. En general, cómo jugar al ajedrez consigo mismo. Es decir, se muestra el juego de los dioses, mientras que la conciencia del oyente está sumergida en las emociones de las peleas y las discusiones de los héroes, sus relaciones conflictivas. En términos modernos, es una película de suspenso que termina trágicamente para los héroes, donde el protagonista, de quien supuestamente la gente debe tomar un ejemplo, Heracles, se quita la vida con el suicidio. Una vez más, se afirma la idea de que la inmortalidad es el destino de los dioses, pero no de los humanos. Y en Odisea se narra sobre las aventuras del protagonista Odiseo, salvado por un milagro después de la masacre de la guerra de Troya, sobre su encuentro con diferentes pueblos, con monstruos, con los fenómenos del mundo invisible y con la magia. Pero la idea principal de la obra sigue siendo la misma. Los dioses se reunieron en el consejo y decidieron el destino de Odiseo. Y luego manejaron al héroe con sus viajes, como a una marioneta. Como resultado, con las manos del héroe, los malvados están derrotados. Los obedientes están recompensados. La última palabra es de los dioses. Al igual que en el caso de los sumerios, el texto fue diseñado para facilitar la memorización y la percepción por la conciencia primaria, es decir, para el nivel de percepción de un niño de 6 años. Los héroes o acciones se asociaron con los momentos con los cuales una persona se encuentra en la vida cotidiana, y esto sirvió como un recordatorio adicional de la trama. Al igual que en el caso de los sumerios, estas obras fueron dirigidas específicamente a los oyentes y no a los lectores reflexivos, con el objetivo de causar emociones colectivas. Se suponía que el oyente conocía la prehistoria, por lo que el énfasis se hacía precisamente en el impacto emocional sobre el oyente. Además, como la introducción a estas recitaciones, se utilizaron los himnos de Homero, que contenían apelaciones a diferentes dioses. Los poemas fueron creados usando la misma técnica que la de los sumerios, con la rápida declamación emocional, así como con la percepción de la música. Toda la atención del público está fijada en la trama y su desarrollo, una especie de antiguo concierto de rap rock. El resultado es un estado de excitación colectiva del principio animal en el público. En otras palabras, se engendraba un egregor colectivo. Las personas estaban emocionalmente contagiadas con los pensamientos sobre la trama, y ellas mismas se convertían en los activos portadores y propagadores de la historia de los dioses del Olimpo entre la población común. Al igual que en el caso de los sumerios, cuando preparaban a sus antiguos periodistas, aquí, para la propagación pública, también se preparaban personas especiales,
Como ya se ha mencionado, desde el siglo VI a.C. aparecieron personas a quienes a nivel legislativo se les fue concedido el derecho a declamar públicamente los poemas de Homero, los llamados hijos de Homero, los rápsodas. Pero, ¿quién dio origen a la imagen de Homer, por así decirlo? ¿El hijo de quién fue Homero? Vaya, Homero. ¿Por qué exactamente Homero? La historia conserva algunos hechos interesantes. El hecho número 1. En el siglo I a.C., en particular desde el siglo X hasta el siglo VII a.C., hubo eventos que influyeron posteriormente en el cambio de la cosmovisión no solo de los pueblos del este, sino también del oeste, y se reflejaron en la cosmovisión de la gente moderna. Justo en esos tiempos es popular el poema épico babilónico Enuma Elish. Continúa traduciéndose a diferentes idiomas. Aparece la Biblia antigua judía Tanaj, que posteriormente formó la base del Antiguo Testamento de la Biblia. Se componen los poemas epopeyas de Homero, Ilíada y Odisea. Curiosamente, el dios Enlil fue conocido por los antiguos helenos gracias a las traducciones babilónicas bajo el nombre de Ilinos, y la palabra Elíada, Helada, hebrea, se traduce del hebreo como «a quien sabe Dios él», o «él sabía, supo». Enlilia, Enlil, Ilinos, Eliada, Ilíada. El hecho número 2. En la Biblia, justo en el Antiguo Testamento, se menciona a los descendientes de Noé, el hombre que, de acuerdo con las antiguas leyendas orientales, sobrevivió al diluvio. Noé tenía 3 hijos. El mayor de ellos se llamaba Jafet. Jafet tuvo 7 hijos. Entre ellos, uno se llamaba Gomer y el otro era Javán. Y uno de los hijos de Javán se considera Elisha en judío. Estos son los antepasados de los helenos, los antiguos griegos. El hecho número 3. Según las leyendas griegas, exactamente Helín, el nieto de Prometeo, según otra versión, el hijo de Zeus, es el progenitor de los helenos, y sus hijos y nietos son epónimos de las principales tribus griegas. ¿Por qué el monte Olimpo? El nombre Olimpo es de origen pregriego. El monte Olimpo, en la tradición, se consideró sagrado y se convirtió en el lugar de la estancia de los dioses helénicos y el centro de las narrativas mitológicas. Pero pocas personas saben que el monte Olimpo recibió su nombre de la palabra El Olam. De hecho, es una expresión conocida desde la antigüedad, que significa lo mismo que en los sumerios, la montaña del inmortal. Hasta ahora, en las investigaciones científicas de la literatura del pasado, existe la llamada cuestión de Homero. Hasta hoy, los estudiosos discuten cuándo, dónde, por quién y para quién fueron escritos estos poemas. La conciencia, como siempre, desvía la atención de la cuestión principal en las pequeñeces. Es decir, se destacan no las causas globales de la aparición, la propagación en todo el mundo y las consecuencias de la influencia de estas obras en las mentes de las épocas y generaciones enteras, sino que la disputa se reduce a un solo punto: ¿quién las escribió? ¿Una persona o un colectivo de coautores? Y esta disputa es tradicional, no esencial. La crítica organizada comenzó desde el siglo VI a.C. como otra forma más de propaganda y de atracción de la atención hacia las obras. Posteriormente, fue realizada por tales autoridades como el mismo Platón, que criticó a Homero. Encabezó, por así decirlo, a los que están en contra, para regular su opinión en la dirección correcta, y Aristóteles, que elogió las obras de Homero y, respectivamente, encabezó a los que están a favor. En general, como en el juego de adultos, un policía malo y otro bueno. Todo estaría bien, pero este fue el mismo equipo, porque Platón fue el maestro de Aristóteles, un equipo que cumplió con los deseos de los patrocinadores, que perseguían los objetivos de usurpar el poder y restaurar su anterior dominación mundial. Los patrocinadores, que sabían cómo funciona la conciencia humana y cómo activarla.
No es casualidad que exactamente Aristóteles se hizo el educador de Alejandro Macedonio a la edad de 13 años, del futuro creador de la potencia mundial, a quien inculcó una nueva visión del mundo a través del amor hacia Ilíada de Homero. De modo que a continuación, la lista de Ilíada, compuesta por Aristóteles, será guardada bajo la almohada junto con la daga por este conquistador de los pueblos. Se sabe que Alejandro Magno siempre llevó consigo en la caja de oro un volumen pequeño de Ilíada, como es prescrito en el juego de los dioses según la trama de Ilíada. Los dioses crean rápido un héroe, lo utilizan y luego éste muere según la voluntad de los dioses, y su nombre se utiliza en la propaganda posterior. Ahora todo el mundo conoce el nombre de Alejandro Magno, pero ¿a quién este hecho ha aliviado? Las caminatas militares de Alejandro Magno contribuyeron a la difusión de los fundamentos del helenismo hacia el este, y esta rama también se popularizó entre los pueblos. En la Edad Media, uno de los libros más populares en varias regiones de Asia y África, así como en Europa, fue la novela de Alejandro, donde la biografía del personaje principal fue reforzada con episodios ficticios. Y en la época barroca, Alejandro Macedonio se convirtió en un personaje popular del teatro y la pintura. La difusión de la cosmovisión de arcontes hasta el día de hoy continúa por todos los medios disponibles para ellos. Pero, ¿cómo es desde dentro? Atención, ha llegado un nuevo concepto de publicidad, promociones o empresa por banners digitales, fijos, giratorios o video banner a través de www.la93fm.com. Comercios autónomos, pymes, micropymes promocionen sus productos o sus servicios al público desde la93fm.com. Cada 24 horas se verá 1800 veces. Cada 24 horas se verá 1800 veces. Atención, oferta de lanzamiento. Por solo el primer mes, 125 euros y el resto a 75 euros al mes. Mínima contratación de 6 meses. Olimpo. La mitología helénica se llama mitología olímpica, pero ¿en qué medida estos antiguos mitos coinciden con la memoria de la historia de la vida de una sociedad antidiluviana, tecnológica, altamente desarrollada, con la tiranía de El Omnipotente? La historia de la civilización, conocida hoy como Atlántida, se puede entender tal vez solo ahora, en la época de un brusco salto del desarrollo de nuevas tecnologías. Olimpo, la montaña de Dios El. Como cuentan las leyendas, el monte Olimpo es un símbolo de poder supremo. Este es el lugar donde la tierra converge con el cielo, y donde el cielo pasa al llameante finísimo éter. Allí no hay lluvia, ni nieve, hay un verano eterno. En el Olimpo se encuentran los palacios de Zeus y otros dioses, construidos y adornados por el hijo de Zeus, Hefesto. Las puertas del Olimpo abren y cierran las montañas cuando los dioses salen en carros dorados. En Lilia, Señor Todoelino, Él, el todopoderoso del mundo. Zeus, Yahí, actúa como el todopoderoso del orden mundial, así como la fuerza punitiva, un modelo del omnipotente del mundo, el que maneja los destinos mundiales, el todo rey, el Señor Todoelino. Pertenece a la tercera generación de dioses que derrocó a la segunda generación, los titanes. Zeus gobierna en el monte del Olimpo, domina la naturaleza y ordena el destino de las personas. De las cenizas de los titanes quemados por Zeus se originan los humanos. Los humanos, posteriormente, son portadores del principio titánico y del Dionisio, es decir, el que viene de Zeus. El dictado de la conciencia. Cómo él tomó el poder. ¿Cómo Zeus se apoderó del poder en el Olimpo? El algoritmo estándar del trabajo de la conciencia, como parte del sistema de la mente animal, se introduce en la historia de Zeus, así como en la historia de Marduk babilónico, en la forma de un modelo de actuar para la imitación masiva por las nuevas generaciones. Zeus derrocó a la generación anterior de dioses, a su padre Cronos y los titanes. Adquirió el poder supremo sobre los dioses y los hombres. Luchó por el poder con sus parientes más cercanos. Engendró los hijos y los hizo dioses. Introdujo una nueva ley
y un orden: las normas de moral, las ciencias, las artes. Creó su élite, que son los dioses del nuevo tipo. Creó a los ejecutores de su voluntad, que transmitieron sus decisiones a los gobernantes y héroes en la sociedad humana. Ciertamente es una historia conocida sobre Enlil sumerio y Marduk babilonio. Verdaderamente es una historia familiar sobre el establecimiento del poder y el gobierno del mismo Alejandro Magno, a quien desde su juventud inculcaron el gusto por Ilíada, y no solo sobre él. Mas, este modelo fue introducido por los descendientes de los atlantes inicialmente, con las sustituciones sobre el significado espiritual de Dios para las personas. Se introduce de modo que las personas entienden que el Dios Supremo es igual que los seres humanos, tiene pasiones animales y que supuestamente no hay otra alternativa a la coexistencia pacífica en la sociedad. Después de todo, supuestamente el propio Dios Todopoderoso actúa de la misma manera. ¿Por qué en las cabezas de las personas modernas está insertada esta imagen de Dios como un hombre con barba sentado en el trono? ¿A quién le conviene? El sistema no entiende lo que es la verdadera vida espiritual. Por lo tanto, la dictadura de la conciencia sobre la personalidad genera las imágenes correspondientes, prescritas en los algoritmos del control de sistema sobre las personas. Un hombre llamado él, autoproclamado Dios. Zeus y los dioses del Olimpo tienen una apariencia humana. Todas las pasiones humanas, las emociones, el entretenimiento son inherentes a ellos. Tienen numerosos matrimonios, viven ociosamente y sin preocupaciones. Los dioses tienen comidas abundantes en sus palacios dorados. La esposa de Zeus Hera y el apodo con rizos de oro con su hermana Artemisa y Afrodita dorada, y la poderosa hija de Zeus Atena y muchos otros dioses. La hija de Zeus, la joven Hebe, y el hijo del rey de Troya, Ganímedes, el favorito de Zeus, que ha recibido la inmortalidad de él. Les traen la comida que los hace inmortales, ambrosía y néctar, que es la comida y la bebida de los dioses. En estas comidas, los dioses resuelven todos los asuntos. Allí determinan el destino del mundo y de la gente. Altas tecnologías de la civilización antediluviana. La inmortalidad en el cuerpo para los elegidos de él, la prolongación de la vida más allá del límite de la especie. Diferentes pueblos han conservado leyendas sobre el tiempo pasado, que contienen información interesante sobre los logros de la ciencia de la civilización antediluviana. En el campo de la medicina, es la prolongación de la vida más allá del límite de la especie, es decir, la longevidad significativa de la gente de aquel tiempo. Bien, la posesión de las tecnologías médicas del rejuvenecimiento del organismo. Estas leyendas están relacionadas con las bebidas y la comida de los dioses inmortales. Ambrosía, soma, amrita en las narrativas de la antigua India, manzanas de la eterna juventud en los cuentos de los pueblos del oeste, melocotones en los cuentos chinos, en los sumerios con las tecnologías que en las imágenes de aquella época se ven como piñas de cedro. Se producen en un lugar especial, el bosque de cedro, donde Dios él puso su guardia personal. Pero al resumir estas menciones de diferentes pueblos sobre la misma tecnología que hace que la gente sea longeva, entonces se puede entender lo siguiente: había un laboratorio para la fabricación de este medicamento comida de los dioses, que se encontraba en una isla montañosa separada y estuvo vigilada escrupulosamente por orden del gobernante supremo de los dioses, el señor del aire y el cielo. En los mitos se llama de manera diferente: los jardines de Hespéride, Emain de manzanas en el país de la juventud eterna, las islas mágicas de Manzana, Ínsula Avalonia, el monte Mujabat y otros. Esta isla se encontraba en los confines del mundo, junto a las orillas del río Océano. Las guardianas de las manzanas de oro de la juventud eterna eran varias mujeres. Por ejemplo, en la antigua leyenda griega son las ninfas Hespérides, las hijas del titán Atlante, y el propio jardín estaba protegido por un tal objeto que trataba de destruir a todos los que venían para secuestrar esas manzanas. Y esto, por lo general, eran los hombres mortales, los héroes que estaban realizando sus hazañas, o cazando el secreto de la inmortalidad o la larga vida. Por ejemplo, el antiguo griego Hércules, el sumerio Gilgamesh, el antiguo indio rey de las aves Garuda y otros. En los helenes es un guardia de seguridad del lugar con los frutos de la inmortalidad, un dragón de 100 cabezas Ladón. En los sumerios, en la leyenda Gilgamesh y la montaña del inmortal, es Ubaba,
una criatura multimanos y multipies, rodeada por los destructivos rayos mágicos de luz, el espíritu del árbol en el que crecen estas maravillosas manzanas. En las leyendas griegas antiguas se menciona que la diosa de la tierra, Gea, regaló este árbol a la esposa de Zeus, Hera, el día de su boda, y la propia Gea era la guardiana de la sabiduría antigua, la deidad preolímpica más antigua, gracias a la cual se produjo la primera generación de dioses, titanes, otras criaturas y fenómenos naturales. Las antiguas leyendas indias dejaron una descripción técnica más detallada del lugar donde se encontraba el secreto principal de la inmortalidad, del dios del aire y el cielo, Indra. Las narraciones, que describen cómo un pájaro héroe, al tomar un aspecto dorado e irradiando como una gavilla de los rayos del sol, secuestraba la hambrita de los dioses. Cuentan que éste penetraba allí como el flujo de agua se vierte en el océano. Junto a la hambrita había una rueda con bordes afilados, como una maquinilla de afeitar, que giraba incesantemente. Ese poderoso, terrible y temible a la vista dispositivo que irradiaba los rayos de fuego fue construido hábilmente por los dioses para destruir a los secuestradores de Soma. Tras superar la rueda, tuvo que derrotar a 2 serpientes, puestas para vigilar a la hambrita, iguales por su brillo al fuego ardiente, horribles a la vista, con lenguas como un relámpago, con bocas llenas de llamas, dotadas de una gran fuerza y constantemente enojadas y rápidas. Sus ojos ardientes contenían veneno, siempre estaban furiosas y nunca parpadeaban. Y solo bastaba que una de esas serpientes mire a alguien, que este último inmediatamente se convertía en cenizas. Por estas manzanas de la juventud eterna había una lucha constante y la riña entre los dioses, de donde surgió el nombre de manzana de la discordia. En los mitos germano-escandinavos sobre la diosa de la juventud eterna, Idun, que se le permitió recoger estas maravillosas manzanas para los dioses, se conservaron algunos detalles interesantes. Las manzanas de la juventud, gracias a las cuales los dioses mantuvieron la juventud eterna, tenían una propiedad. Su acción duraba 40 días, y si no había más el uso de estas maravillosas manzanas, entonces esta pérdida inmediatamente envejecía a los dioses. Sus ojos se nublaban, la piel se volvía flácida, la mente se debilitaba, y sobre ellos cernía la amenaza de la muerte. ¿Por qué ocurría eso? No se trata en absoluto de los errores de la ciencia, porque prolongar la vida más allá del límite de especie se puede sin tener consecuencias. Se trata del control total de él sobre su élite. Ese control él realizaba cada 40 días. Por lo tanto, cada 40 días todos los dioses se reunían en una fiesta, donde los agradables a él recibían esta medicina, que estaba prolongando su vida durante otros 40 días más. Y si alguien ha pensado en no obedecer a él y hacer malabares, simplemente donde sea que esté, muy rápidamente envejecía y moría. Por lo tanto, todo el mundo obedecía a él incuestionablemente para poder vivir. 93.0 93.0 FM. Atlántida. La élite en búsqueda de la inmortalidad. Es la verdad sobre el origen de la élite en la sociedad humana moderna y su búsqueda cruel de la inmortalidad. La élite son los sirvientes de él. La historia de la Atlántida, la civilización altamente desarrollada antediluviana. Ella está mencionada en el patrimonio literario mundial de Sumeria, Babilonia, Hélade, así como en los mitos de diferentes pueblos del mundo. Es una película que se mostró en el marco del programa De un ateo a la santidad en Alatra TV. Un documental en el que se revela por primera vez la verdadera historia de la humanidad. La historia alternativa. Tecnologías altamente desarrolladas, las armas climáticas, la lucha por el poder, la guerra nuclear de la antigüedad,
Tecnologías únicas para prolongar la vida más allá del límite de la especie. Los megalitos, la inmortalidad en el cuerpo para los elegidos. Los hechos y las pruebas. Atlántida. La élite en búsqueda de la inmortalidad. Capítulo 3 en el programa siguiente. 93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0